México para pasártela en grande. No querías que Moa lo supiera y usaste otro nombre. Piggy, eso no fue ¡No lo que te funcionó, rana! A partir de ahora serás Kermit y no René, ¿oíste? ya oí. Bien. Buenos días a todos, soy Dark Spider 094 y os invito nuevamente a su podcast de elección, el cual aún con los años tiene pegado esta maldita cancioncita en el cerebro. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Dentro del mundo de las marionetas, uno de los exponentes más importantes del medio fue Jim Henson, el creador de los Muppets, quienes no solo han formado parte de la infancia de muchos gracias a sus apariciones en proyectos como Plaza Sésamo, sino que además lograron incursionar en proyectos propios, efectivamente convirtiéndose en una franquicia independiente tras el estreno de El Show de los Muppets en 1976, siendo ellos los personajes estelares del tema del video de hoy. ¡Yay! Antes de iniciar, quisiera preguntar, ¿qué es un Muppet? Pues una mezcla de muñeco con rasgos de animal y una gracia que... Durante el primer trabajo televisado de Henson, Sam and Friends, sketches de 5 minutos para iniciar The Tonight Show entre 1955 a 1961, se acuñó el nombre de Muppet, porque no eran títeres ni marionetas, sino que una combinación entre ambas, los cuales se volvieron populares con los televidentes en Washington DC. Fue durante marzo de 1955 en que apareció por primera vez el personaje emblema de la marca de los Muppets, Kermit la Rana, conocido en Latinoamérica por décadas como la Rana René, hecho a partir de un abrigo de la madre de Jim y con una pelota de ping pong partida a la mitad para los ojos. Era un diseño simple, pero fue gracias a eso a que entregaba una expresividad al ser manejado en escena, haciéndolo resaltar del resto del elenco de Sam and Friends. Este llegó al punto en que Kermit se volvió un sinónimo para Jim Henson, ya era una parte de él, su lado más extrovertido. El deseo de Henson de no estar encerrado bajo limitantes fue lo que causó que quisiera expandirse, salir de su zona de confort, y en un viaje que hizo en Europa se dio cuenta de cómo las marionetas eran más tomadas en cuenta en el viejo terruño. Había un respeto hacia las marionetas como una forma de arte. Fue gracias a esta realización que al regresar a Estados Unidos, Jim y su esposa Jane formaron la compañía Muppets Inc. En 1961, el equipo de realización de estos títeres pasaría a expandirse, incluyendo la llegada de Frank Oz y la creación de Rufo el Perro como vocero para la marca de alimentos Purina Dog Chow. Fue durante finales de los 60 en que John Gans Cooney invitó a Henson para la realización de un programa que pudiese influir positivamente a los niños. ¿Sabías que ignorante empieza con la letra I? Y ese fue otro aporte educativo de 31 minutos. Trayendo no solo a Kermit al proyecto, sino que además con la creación de personajes que se han vuelto icónicos dentro de la industria de la televisión, como Beto y Enrique, el monstruo come galletas, Archibaldo, Oscar el Gruñón y Big Bird, entre muchos otros. Sin embargo, Henson aún se sintió encasillado. Pese al éxito de Plaza Sésamo, él no quería estar trabajando solo en un programa infantil. Por años, él tenía la idea de un programa de variedad en horario primetime que sería presentado por Kermit y compañía, el Show de los Muppets. El problema ahí fue cómo vender el concepto a la industria, quienes solo veían a estos personajes para el público infantil. Fue por esto por lo que el segundo piloto de este programa fue llamado Sexo y Violencia con los Muppets. Pese al fracaso de no poder vender el programa en las cadenas estadounidenses, el productor Lew Grave accedió a financiar el programa para el Reino Unido en ITV para 24 episodios. Maná, maná. Maná, maná. Maná, maná. Personajes como Miss Piggy, el oso Fozzie, el Gran Gonzo, Statler y Waldorf, la banda de Electric Mayhem, el chef suizo, Sammy el Águila, el Dr. Bunsen y Vicker y muchos otros dieron su primera aparición en el programa. No solo eso, sino que también cada episodio traía una estrella invitada nueva. Figuras del espectáculo de la década de los 70 como Linda Carter, Andy Williams, Christopher Reeve, Mark Hamill junto con C-3PO y Arturito, Johnny Cash, Teresa Brewer,
Vincent Price, Tom DeLuise, John Cleese, Steve Martin, Julie Andrews, Peter Sellers, Elton John, Alice Cooper, Harry Belafonte y Sylvester Stallone, entre muchos otros, haciendo acto de presencia mientras el equipo de los Muppets hacían sus distintos actos de variedad, a veces muy a pesar de Kermit, quien debía controlarlos para que no fuesen demasiado lejos. Decir que el programa fue un éxito es venderlo poco, dando un total de 120 episodios dentro de un total de 5 temporadas entre 1976 a 1981. Esto con tal de iniciar la producción de un nuevo proyecto, El Cristal Encantado de 1982. Aún así, es innegable el impacto del show de los Muppets dentro de la cultura popular, teniendo referencias en distintos programas de televisión hasta el día de hoy. It's time to play the music. It's time to light the light. It's time to meet the Muppets on the Muppet Show tonight. What's that from? Fue gracias a la popularidad del programa en que para 1979 Kermit y compañía dieron el salto a la pantalla grande con la película de los Muppets, dirigida por James Foley y distribuida por Associated Film Distribution. La película básicamente funciona como el origen del grupo, iniciando con Kermit viajando hacia Los Ángeles para entrar al mundo del espectáculo, conociendo poco a poco el resto del elenco. Todo ocurriendo dentro de una proyección que los mismos Muppets están viendo en privado. Al igual que ocurrió con el programa, varias celebridades de la época tuvieron apariciones especiales como Bob Hope, Elliot Gould, Richard Pryor, Mel Brooks, Madeleine Kane, Steve Martin y Orson Welles. Con tal de justificar la producción de una película con los personajes, Jim Henson, junto con Frank Oz, James Foley y el resto del equipo de producción, tuvieron que grabar pruebas de cámara en un prado de Reino Unido. La razón de esto era simple. Como los Muppets han sido grabados solamente dentro del teatro o en set de televisión, tanto Henson como Foley temían que no pudiesen verse bien dentro de un ambiente real. Para ello, era imperativo que los intérpretes de Kermit y Fozzie no apareciesen en pantalla durante las filmaciones de prueba, teniendo monitores pegados en el pecho para ver cómo la cámara captaba el movimiento de los muñecos. Una vez listo, la producción inició en el verano de 1978, el 5 de julio para ser exacto, con locaciones en Los Ángeles y Albuquerque, Nuevo México, con un presupuesto de $8 millones. Si bien Henson no era ajeno a la producción de una película, al haber realizado el cortometraje Timepiece de 1965, el cual fue nominado al Oscar, él sí estaba emocionado en realizar un proyecto largometraje. Para ello hubo un rodaje de 87 días entre las filmaciones de los episodios de Helen Reddy y Harry Belafonte. Según Henson, el proceso de filmación de la película fue más lento que la filmación del programa, estimándose que cada minuto filmado del film tomó un día. Bajo el mismo lado de la moneda, Foley menciona cómo cada escena filmada podía ser considerada como un efecto especial dada la necesidad de acomodar a los titiriteros y el uso de técnicas de cámara, como teniendo 5 o 6 personas haciendo un dolly para una de las escenas. Todo tenía que ser planeado de tal manera que pudiese funcionar sin problemas. En particular, una de las secuencias más recordadas de la franquicia es Kermit cantando el gran arco iris en el pantano. Dicha secuencia fue grabada en un total de 5 días y fue realizado en un tanque de agua en donde Henson se sumergía dentro de una campana de buceo y una manga de hule con tal de interpretar a la rana, con tanques de oxígeno conectados a la campana y un monitor para ver cómo se vería el personaje en pantalla. Es más, habían rescatadores en el set en todo momento en caso de una emergencia. Otro ejemplo de uso de efectos prácticos dentro del mundo de los títeres fue la secuencia de Kermit en bicicleta, en donde se creó un Kermit de cuerpo completo en una bicicleta Schwinn, que sería controlada por cables invisibles por Robin Hood en una grúa. Y para los primeros planos del personaje, Henson usó un muñeco de mano de Kermit mientras iba en un dolly. Este proceso sería expandido para una de las escenas de La Gran Aventura de los Muppets de 1981, iniciando con Kermit y Miss Piggy en bicicletas, continuando más tarde con el resto del elenco. Finalmente, para la secuencia final de la película, donde se vuelve a cantar el gran arco iris, se usaron más de 250 personajes, es decir, todos los Muppets creados tanto para el show de los Muppets como Plaza Sésamo para ese punto, donde trabajaron 150 marionetistas, incluyendo a John Landis y Tim Burton.
Realmente la película de los Muppets fue considerada dentro de la compañía de Jim Henson no solo como una comedia, sino como una analogía de cómo se forma el proyecto, cómo reunió personas que muchos tratarían como fenómenos para crear algo nuevo, siendo esto finalmente visto como el mensaje de la franquicia. Esto según las palabras de Michael Fried, el director creativo de Jim Henson Productions. La película se estrenaría en 1979, con un mes de diferencia entre el Reino Unido y Estados Unidos, recaudando $65,2 millones. Esta no solo dio como paso la realización de otras 7 películas de los personajes entre 1981 a 2014, sino que además ha sido reconocida por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, entrando al Registro Nacional de Películas en 2009. Asimismo, El Gran Arco Iris, escrita por Paul Williams y Kenneth Asher, fue agregada al Registro Nacional de Grabaciones en 2020. Además, esta obra fue nominada a 2 premios Oscar por Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original, nuevamente por El Gran Arco Iris, aunque pese a la campaña de los fans, Miss Piggy no fue nominada por la Academia. Y no es broma, sí hubo una campaña. Actualmente, uno de los 2 Studebaker Commander de 51 usados en la película se encuentran en una exhibición en el Museo Nacional del Studebaker en South Bend, Indiana, y está en un proceso de restauración. La película fue dedicada al ventrílocuo Edgar Bergen, quien fue inspiración para Henson con respecto a la creación de estos personajes y que además apareció tanto en el show de los Muppets como un invitado en la segunda temporada como en esta película, falleciendo el 30 de septiembre de 1978. Al escuchar el fallecimiento de Bergen, se pausó la filmación de la película para que Henson y el equipo pudiesen ir al funeral. Con respecto a mi opinión de la película, no esperen una gran trama de ella, porque ese no es el fuerte de los Muppets. En cambio, si quieres pasar por un sinfín de chistes, en ese sentido similar a los Looney Tunes, junto con momentos entrañables con estos personajes de fieltro, esta es la obra para ustedes. Esta película es un milagro dentro del uso de los efectos prácticos, para traer a estos títeres a la pantalla grande. Realmente una obra de arte dentro del mundo de las marionetas. En su corazón, esta es una película de carretera, y es dentro de ese punto en que podemos ver cómo se reunieron estos personajes en un sinfín de escenarios. Se siente humilde en muchos sentidos, donde no hay grandes apuestas más allá que seguir un sueño, y realmente no hay nada más sincero que tratar de cumplirlo. La compañía Walt Disney, quienes son los dueños actuales de la propiedad intelectual de los Muppets desde 2004, más no de otros proyectos como Plaza Sésamo, ha distribuido la película en video, estando actualmente disponible tanto en DVD y Blu-ray como en el servicio de streaming Disney Plus. Junto con ello, también recomiendo el documental Jim Henson, El Hombre y las Ideas de 2024, que fue de gran ayuda para este video. Este también se encuentra en Disney Plus. Hello? Okay, just a second. It's for you. Sé que no es fácil ser verde, y por eso aprecio que hayas visto este video, y con ello me despido. No olviden de dar like, comentar, suscribir y compartir. Nos vemos. The question is, what is a phenomena? The question is, who cares?